¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta cuarta sesión. Vamos a empezar con este otro tema que se llama análisis de textos escritos. Vale, justamente. Y en primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que para analizar un texto, se tiene que determinar qué información es relevante y qué no, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ya hemos visto esta parte de qué informaciones se encuentra en un texto. Ya sabemos que hay dos tipos, ¿no? La implícita y la explícita. Pero eso no basta para determinar qué información es la realmente importante en un texto. No solamente qué este tipo es, sino qué tanto tiene de relevancia. ¿Vale? Precisamente. Y esto no está sujeto a la subjetividad. ¿Vale? Tiene que determinarla a través de dos conceptos básicos, la idea principal y la idea secundaria. ¿Vale? En primer lugar, tenemos que vamos a preguntarnos qué cosa es una idea principal, algo muy básico. Bueno, una idea principal es aquella información esencial que se encuentra en un texto. Cuando digo esencial, yo me refiero a información primordial, a la cual el texto no se entendería sin esta información. Esa es la idea principal. Muchas veces algunos chicos tienen esa duda, ¿no? ¿Qué información es la principal? Es la información que el texto no tendrá sentido si no la tuviera. Aquí tenemos ciertos tipos de características. Son muy generales, vitales en el texto, tienen un sentido completo y global, y usualmente son la primera oración de un párrafo. La primera oración de un párrafo casi siempre es la oración, la idea principal, ¿vale? Justamente, ¿no? Todas las oraciones que siguen después de esa primera oración en un párrafo, pues tienden a solamente a dar más detalles de esa idea principal, ¿vale? Cuando digo que tiene un sentido completo, es que esa idea se entiende por sí misma. No hace falta nada más para que se explique, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo sobre eso. Y bueno, también tenemos que entender justamente qué cosa es una idea secundaria en este texto. Son aquellas ideas que completan o dan detalles que pueden completar una idea principal o dan más detalles de una idea principal. Esa es una idea secundaria, ¿vale? Sus características, pues son justamente se enfocan en lo particular, ya no en no en una idea generalizadora, sino en algo particular de esa idea, ¿no? Son prescindibles, es decir, que si se quitan estas ideas secundarias, el texto sí se entiende, porque ya están las ideas principales, ¿vale? Y tienen un sentido parcial, es decir, por sí solas no pueden entenderse completamente, ¿vale? Necesitan de una idea principal para que tengan un sentido en un texto. Amplían la información. Esas son sus características de las ideas principales. Vamos a ver el ejemplo rápidamente para que esto que les acabo de decir quede afianzado. Dice aquí, el Sol es el astro rey y todos los planetas giran a su alrededor, ¿vale? Uno de ellos es Saturno, quien tiene un anillo. Aquí tenemos ya señalados los verbos, que ya sabemos que los verbos son las acciones en una oración. Es, giran, es, tiene, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, si hay 4 verbos, hay 4 oraciones ahí. Y esas 4 oraciones forman un párrafo, ¿vale? Precisamente, ¿no? Y ese párrafo tiene una idea principal, ¿vale? Entonces, la idea principal, si les he dicho que es la primera oración, entonces la idea principal es el Sol es el astro rey y todos los planetas giran. No, de hecho,
termina, el Sol es el astro rey, ¿vale? Esa es la idea principal. Y todos los planetas giran a su alrededor, es una idea secundaria. Uno de ellos es Saturno, es una idea secundaria. Quien tiene un anillo es una idea secundaria, ¿no? Aquí vamos a ver cómo las repartimos. Dice, la idea principal es el Sol es el astro rey, porque es una idea que se entiende por sí sola. No hace falta más información para que yo entienda que el Sol es el astro rey, ¿vale? Ahora, las ideas secundarias, todos los planetas giran a su alrededor, ¿vale? Porque si yo quito la primera oración y nada más me quedo con todos los planetas giran a su alrededor, sí se entiende la oración, pero de una forma parcial, porque no sé a qué se refiere, suena a una adivinanza, ¿vale? Precisamente, ¿no? Entonces, por eso sé que es una idea secundaria, no es tan importante. Si se quita, el texto se entiende. Aquí yo les puse idea terciaria, que también es un tipo de idea secundaria, ¿no? Que es el detalle del detalle, ¿no? Es todavía más particular. Es una idea que sale de la idea secundaria y que explica algo de la idea secundaria. Entonces pueden darse cuenta que va en escala, idea principal, idea secundaria, idea terciaria. La idea terciaria explica algo de la secundaria y la secundaria explica algo de la principal. ¿Vale? Justamente. Si yo quito estas dos, la principal se entiende justamente perfectamente, ¿no? Esas serían las diferencias entre eso. No, vamos a ver rápidamente un gráfico que les va a ayudar. Aquí dice, identificar ideas principales y secundarias. Tenemos que las principales pues son esenciales. Si se quitan de un párrafo o de un texto, el texto no se entiende. Es la información vital. Recuerden eso. Y las secundarias son aquellas que complementan, que justifican, que dependen, sobre todo, de las principales, ¿vale? Es prescindible la información accesoria, que también se le conoce como terciaria, no una idea terciaria, la puedo quitar y el texto no le pasa nada, se entiende perfectamente, ¿no? Y ¿qué es lo que se necesita para reconocer si una idea es principal o una idea secundaria o terciaria? Puedes saber de tipos de palabras, ¿no? ¿Qué tipos de palabras hay? Categorías sintácticas, tipos de oraciones, signos de puntuación, marcadores del discurso, ¿vale? Y propiedades y estructura textual. En sí, se necesita de conocimiento muy variado, ¿no? Para que yo sepa rápidamente qué es una idea. Esto les ayuda, sí que es importante. Pero la técnica que yo les he enseñado es un poco más rápida, ¿no? Saber el posicionamiento de las oraciones, eso te da, digamos, una rapidez necesaria que se usa sobre todo en los exámenes, ¿vale? Y bien, ese sería el gráfico. Y bueno, una vez que ya he analizado un texto, ya sé cuáles son las ideas, ya saqué de cada párrafo la idea principal. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Cómo analizo un texto? Pues tiene que hacerse un resumen. Chicos, un resumen es un texto, es un texto expositivo, objetivo, breve, ¿vale? Puede ser escrito o puede ser oral, ¿no? En donde hago una recopilación de ideas principales, ¿vale? No es que yo vaya a poner lo que yo pienso en el texto, no es que yo vaya a hacer plagio, ¿vale? Voy a poner la recopilación de ideas principales, simplemente, y darles un sentido juntas, ¿vale? Aquí tenemos, es una expresión breve, escrita oral y de ideas principales o partes de un asunto o materia, ¿vale? Las características es una extensión aproximada, es una tercera parte de la totalidad de ese texto, ¿vale? Si mi texto es de 3 hojas, mi resumen tiene que ser de 1 hora,
¿vale? Así piénsalo de esa forma. Si mi texto es de una cuartilla, de una hoja, ¿vale? Tengo que dividirlo en tres y esa tercera parte tiene que ser mi resumen, ¿vale? Porque luego hay gente que hace un resumen de 2 líneas de un texto de 15 páginas. Así de absurdo, ¿no? Las palabras del autor o nuestras sin perder el sentido original, ¿vale? Uno tiene que usar los marcadores textuales para darle un sentido a esas ideas principales y que se conserve lo que el autor quiso decir, no lo que yo piense del texto. Eso no es un resumen, ¿vale? Un resumen es lo que dice el autor de una forma sintetizada, ¿vale? Con las ideas principales. Es objetivo porque no es lo que yo piense, ¿vale? Es lo que dice el autor. El instrumento de estudio es un tipo de instrumento de repaso, ¿vale? Me ayuda a estudiar y es muy general, no me voy a los detalles, ¿vale? Y usualmente se saca el resumen, una idea principal por párrafo, ¿vale? Y así puedo armar mi resumen o juntar esas ideas para hacer mi resumen. Y bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar la sesión. Muchísimas gracias.